El Movimiento Evita es una organización político y social que tiene un arraigo profundo en los sectores más humildes, que tiene un bagaje histórico a partir de la reivindicación de Eva Perón, la banderada de los cabecitas negras. Nosotros tenemos claro que todos los proyectos de transformación en América Latina y en la Argentina, si no tienen una relación entre el sujeto colectivo y la representación política, son proyectos que van a tener dificultades para generar las transformaciones estructurales que demanda nuestro país. Más teniendo en cuenta que la política liberal o la política electoral siempre ha funcionado como una especie de factor de división de la clase trabajadora, por lo menos desde la recuperación democrática hasta acá. En términos particulares, para mí, el Movimiento Evita es parte constitutiva de mi identidad como militante y como compañero, como ser humano, porque he estado en la constitución del Evita desde antes que exista. Recuerdo las primeras discusiones allá en el 2000, 2001, cuando muchos compañeros, muchas compañeras participábamos en los MTD o en el caso nuestro en la CTD Aníbal Verón, y discutíamos precisamente de qué forma poder vincular la agenda reivindicativa con la perspectiva de construcción de poder político. Y creo que en eso tiene mucho que ver, por lo menos en mi caso, lo que es el Evangelio de Francisco, ¿no? Poner en un punto de perspectiva cuáles son los polos que hay que fortalecer. Primero, los ancianos, los viejos, como los portadores de la memoria histórica de los pueblos, y por otro lado, los más pequeños, que son el futuro de las sociedades. Creo que si hay un sentido del Movimiento Evita es darle voz a aquellos que la habían perdido, y creo que estamos haciendo un aporte. No somos ni mejores ni peores que otros. Somos el Movimiento Evita y tenemos autonomía para tomar nuestras decisiones, tenemos un valor de la lucha popular, del protagonismo popular, y que levantamos la voz siempre con un criterio propio. Y a lo largo de estas 2 décadas que lleva la construcción del Movimiento Evita, nos han catalogado de muchas formas, pero lo que podríamos decir es que el Movimiento Evita es un instrumento de la clase trabajadora y de los humildes para conquistar los derechos que la política y que el capitalismo le han negado a aquellos que han sufrido. La UTEP es la unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, nuclea a cientos de miles de compañeros y compañeras de todo el país, vinculados a lo que para nosotros es la economía de los trabajadores y las trabajadoras. Es aquella economía que desde una perspectiva de supervivencia, de resistencia social, se la genera para sobrevivir. Y la UTEP, entre otras cosas, lo que organiza es una nueva relación social, esa relación social entre trabajadores que no tienen patrón. Quienes venimos del peronismo, históricamente hemos evaluado que la relación social que movía la economía era entre el patrón y el asalariado. Eso no existe más en los términos de la economía popular, porque trabajo no significa empleo. Y en función de eso es que nosotros empezamos a conformar una propuesta económica social que tenía un arraigo popular, que nació desde los sectores más humildes. Siempre evaluamos que el crecimiento económico no respondía a las necesidades de aquellos que iban quedando al margen, porque la gran transformación del capitalismo, un capitalismo que puede generar riqueza, que puede generar productividad, que puede generar enormes ganancias, no necesariamente en todas las actividades demanda mano de obra. Y en función de eso hay un proceso de descarte social. Con ese descarte social, los estados, los pueblos tienen 2 caminos. El camino de la eutanasia social, es decir, el perfil punitivo, el perfil de dejarlos al margen, o en función de lo que es los movimientos populares, construir una propuesta que le brinde la perspectiva de la dignidad, que es lo que nos motoriza a nosotros. La economía popular es una experiencia económica distinta a la economía social. ¿Por qué es distinta a la economía social? Es una de las grandes preguntas. Porque la economía social disputa renta con la economía de mercado y distribuye los dividendos
entre sus asociados. La economía popular genera trabajo, inventa trabajo y redistribuye trabajo en función del buen vivir, en función de la dignidad y poner al sujeto en el centro del proceso económico y social. Nos parece que la pelea por el buen vivir, la pelea por alcanzar niveles de dignidad es central. Y el buen vivir está vinculado a romper con un aspecto que es vertebrador de la economía de mercado, que es el consumismo. Porque nadie necesita para vivir bien cambiar el teléfono cada 2 meses, tener 5 casas, irse de vacaciones a los lugares más exóticos o extraordinarios y publicarlo en las redes. Nadie necesita comprarse 20 pares de zapatillas para sentirse realizado. Eso es parte de la economía del consumo que nos obliga y nos construye un deseo que no tiene que ver con la supervivencia, que no tiene que ver con las necesidades inmediatas que tiene cada ser humano. En función de eso, nosotros tenemos claro que la economía popular es un complemento extraordinario para integrar a aquellos que ha descartado el modelo. Es un instrumento que le brinda dignidad y que fundamentalmente a través del trabajo, como ordenador social, como principal política social, puede construir una Argentina más digna. Construimos una enorme victoria, que es el reconocimiento de trabajadores y trabajadoras a través de un salario, el salario social complementario, por un lado, y por otro lado porque logramos la implementación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que no es ni más ni menos que el reconocimiento a un montón de actividades que los humildes de nuestro país desarrollan. Hay 3 aspectos que quiero remarcar de la economía popular, que lo contrapone al modelo neoliberal, al modelo tecnocrático. El primero, el capitalismo tecnocrático destruye el trabajo, como bien lo decíamos hace unos minutos. La economía popular inventa trabajo. La economía de mercado o el capitalismo tecnocrático desarticula el tejido social, rompe el tejido social, destruye los lazos comunitarios. La economía popular se hace firme, se hace fuerte en el arraigo a lo cercano, en la vida comunitaria, en las comunidades de base y en la familia. El tercer punto que nos diferencia profundamente de la economía de mercado está vinculado a la expectativa en el futuro. Lo vivimos con Macri, la desesperanza, la imposibilidad de creer que podíamos superar una situación de descarte, y la economía popular, desde el trabajo, desde la comunidad o desde la familia, reconstruye la expectativa colectiva. Por eso es tan importante consolidar una propuesta productiva, programática y transformadora con el protagonismo popular para generar otra Argentina.